tengo aquí una serie de declaraciones de las últimas, todas ligadas a actualidad nacional. Sin duda. Y va a ser muy fácil que las responda, porque obviamente... Sí, porque la idea es que las desarrolle un poco. Pues venga. Están negociando ahora la subida de los salarios, que es como el tema estrella entre la patronal y los sindicatos. ¿Estrella o bueno, no tendría que ser el el tema estrella, porque digamos hay muchas más cosas, digamos, de cara pues a hacer el país competitivo, a hacer que el país funcione, a hacer que los sectores, que muchos de ellos están creciendo, pues cómo lo consolidamos y lo estamos reduciendo todo pues a un tema salarial, cuando también es importante los costes laborales, no son solo salariales. Lógicamente. ¿No? Bueno, aquí lo importante es ver de dónde venimos. Pues venimos de un momento dado de que cuando la economía española empezó a ir para abajo y muy mal, nosotros seguimos incrementando salarios. Eso es en los años 2008, 2009, 2010, ahí nos equivocamos. Y eso pues te lo decían, pues yo me acuerdo siempre, el presidente de la patronal alemana me decía, ¿cómo es posible de que con la economía cayendo el 3,7, el empleo cayendo el 6, vosotros tiréis los salarios para arriba? Alemania no lo hizo y así les fue después. Yo creo que después eso lo rectificamos, nos dimos cuenta. También es cierto de que aquí cuando firmamos un convenio, pues después lo cumplimos. Y en los años siguientes, pues cuando ya en plena crisis hicimos un pacto con los sindicatos en cuanto a decir, venga, vamos a intentar moderar salarios para intentar mantener el empleo al máximo. Yo creo que eso lo hemos conseguido. Y ahora, pues de cara a futuro, pues y en los últimos años, pues eso ya está cambiando la tendencia es decir, de que ya empezamos a crecer, ya empezamos, por tanto, a tener PIBs positivos, empezamos a crear empleo, y ya es momento pues de que los salarios vayan hacia arriba, ¿no? Pues, sin embargo, en esa negociación, ustedes no quieren pasar del 1,5%. No, esto no, nosotros no hemos dicho todavía nada. No hay un los sindicatos sí que nos han planteado pues unas bandas, más que unas bandas entre el 1,8 y el 3. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Pues mira, hace 2 años, ¿qué crecieron? La realidad, porque una cosa son las recomendaciones que hacemos desde las cúpulas y otra cosa es la realidad después cuando se negocia el convenio pues en la provincia de Santander, pues del sector que sea, o digamos, o a nivel nacional cuando son convenios a nivel nacional. Y por tanto, hace 2 años pues la tendencia era alrededor del 0,8. Este año está siendo la tendencia alrededor del 1 y un poquito más, que probablemente a final de año llegará al 1,1, 1,2. Pues ese ritmo de crecimiento es lo que vamos a tener el año que viene. Y eso es lo que se está firmando, esa es la realidad. Por lo tanto, por mucho que las cúpulas digamos, no, pues ahora vamos a hacer salarios X. Oiga, la realidad, lo que se está firmando, lo que se firmó la semana pasada y lo que se firmará dentro de 2, esa es la tendencia. Yo creo que por ahí es donde tenemos que ir, pero claro, introducir también toda una serie de factores distintos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues ¿y todas las empresas del país van igual? No. Todavía hay solamente el 42% con datos de la Agencia Tributaria últimos de que tienen beneficios. Por tanto, habrá que hacer algo distinto para las empresas que están en beneficio que las empresas que están en pérdidas. A las que están en pérdidas habrá que ayudarles para que intenten salir del agujero donde están. Y en cambio, pues a las que tienen beneficio decir, oiga, pues usted puede dar un poquito más, delo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, tenemos que mirar sector, subsector, si los convenios han sido de 1 año, de 2 años, cuál ha sido pues la destrucción o no destrucción de empleos, si son sectores nuevos o sectores viejos, qué tipo de convenio tienen, si tienen convenio muy antiguo o no muy antiguo. En fin, hay que entrar en detalles y digamos, no se pueden hacer las cosas a nivel general. Y con el salario mínimo, que también se han sentado ahora a negociar, la postura es la misma, que tampoco suba mucho. Con el salario mínimo, digamos, primero lo que habrá que ver es tener un dato encima de la mesa, que no lo tenemos del todo claro, ¿no? ¿Cuánta gente le afecta el salario mínimo? Y entonces, claro, si empiezas a mirar lo que dice el INE, lo que dice la Seguridad Social, lo que se puede interpretar desde Hacienda, todavía no tenemos claro entre todos. Por tanto, lo primero que pedimos nosotros para poder opinar, pongamos los datos fiables encima de la mesa, y eso quien nos lo tiene que poner la Administración. Parece ser que la Administración nos lo va a dar en los próximos días, y a partir de ahí, con elementos de juicio, empezaremos a opinar. Lo que no nos gusta es empezar a hablar de todo sin tener información sobre ello. De todas formas, aunque se subieron los salarios en los primeros años de la crisis, según comenta, la percepción general, la percepción social es que ahora se paga menos por los trabajos, que en general los salarios son menos. Sin saber de economía, un trabajador que cobra poco es un trabajador que trabaja a disgusto, con lo cual produce poco. Sin duda alguna. Con lo cual produce poco, y además es un trabajador que no consume, con lo cual... Bueno, lo que pasa es que esta es la gran falacia de que estamos diciendo, como si aquí el consumo se hubiese hundido. Pues no es cierto.
El consumo se hundió cuando hubo crisis, cuando cayó el PIB, pero desde hace 2-3 años tenemos un consumo que se está saliendo. Este año está creciendo el 3,5%. Por tanto, eso de decir de que como los salarios son muy bajos, el consumo se está hundiendo, eso no es cierto. Eso ahí están los números. Aquí en España, pues entre los años 2000 y 2008, el crecimiento de los salarios fue muy importante, de los más importantes de Europa, por no decir el más importante de las 4 grandes economías europeas. Y después, es cierto, simplemente, esto hay que mirar los números, hay que irse a la renta y ver las rentas salariales, cómo han ido en los últimos años. Y vemos de que a partir del año 13, y especialmente 14, 15, 16, vamos otra vez para arriba. Vamos, y también la influencia es de que hay más gente pues, en seguridad social. Que en estos momentos pues, los que se están jubilando se jubilan con sueldos más altos de los que están incorporando al mundo del trabajo. Eso es una realidad. Eso es lo que hay. Y por tanto pues, no vamos a decir que no, porque es así de cierto. Pero lo que hemos de intentar es de que esos salarios pues, en otros sectores pues, nuevos, digamos, más tecnológicos, que necesitan más formación, pues eso es lo que yo creo que en los próximos años pues se va a ir incrementando y se van a ir poder en estos sectores pues tener unos sueldos más altos de los que hay ahora. Ahí también puede haber cierta pescadilla que se muerde la cola, porque usted siempre apuesta por la innovación y por la tecnología como futuro del empleo, pero España es un país de pymes, que muchas de ellas no tienen capacidad suficiente para innovar, para invertir en innovación, para formar esto también a sus trabajadores. es un poquito de leyenda urbana, y que tampoco es tan cierto, digamos, porque al final las empresas más innovadoras en proporción son las más pequeñas, porque digamos las 4 grandes tecnológicas de Estados Unidos nacieron con una mini pyme, micro pyme, y en España pasa lo mismo, digamos, en España pues digamos la innovación pues muchas veces pues viene de la pyme, muchas veces esa innovación pues no la contabilizamos como si fuese I+D, eso es decir, no activamos el invento, sino que lo pasamos a la cuenta gastos, y entonces muchas veces no queda reflejada exactamente la invención que está haciendo la pequeña empresa. Pero yo creo que en este momento pues, estamos dando un estirón y para corroborarlo es simplemente ver los datos de exportación. Los datos de exportación de la economía española, si nos los hubiesen dicho hace 10 años, hubiésemos dicho que era imposible. Y hoy están ahí. Somos el país que más ha crecido en exportación de los 4 grandes países europeos en los últimos años. Y eso realmente ha hecho de que la crisis se haya podido soportar un poquito mejor que otras economías, como por ejemplo la italiana o la francesa. Dijo hace poco que el empleo estable y fijo era ya algo del siglo XIX. No, eso no lo dije yo. ¿No lo dijo usted? Eso no lo dije yo. Yo lo que hice es hablando de la economía digital, dije que todas las cosas, las empresas, los empleos, los productos, los servicios, todo en general había pasado de ser fijo a ser variable. Y ese es el concepto. Y el concepto es que no es que lo diga yo, es que eso es una realidad. Pero sí que parece que el empleo que nos va a quedar es un empleo temporal y inseguro en el sentido de que como es más barato el despido, es otra leyenda. Es otra leyenda. No, es otra leyenda, no. Y además es que simplemente lo que hace falta es irse a ver los datos. Es decir, los datos cuáles son. Es cierto, en España, en este momento, de los 16 millones de contratos que se hacen al año, pues al final, indefinidos, pues es el 10%. Pero los datos globales en España hay un 75% de empleo indefinido y un 25% temporal. Esos son los números. Lo demás pues, es opinar porque sí, pero la realidad es esta. Y el problema es de que en los contratos indefinidos que vienen muy de lejos, eso es lo que hay, con unos derechos, y los que se están incorporando pues son otros, con otros derechos. Y el desequilibrio entre unos y otros es muy grande. Y eso, pues de cara a futuro, pues probablemente tendremos que ir rebajándolo. Y digamos, y los contratos de los nietos y de los hijos tendrán que ser parecidos a los contratos y obligaciones y derechos de los padres y de los abuelos. Y eso yo creo que lo tenemos que mirar en perspectiva de futuro, y eso tendríamos que ir encaminando la legislación en ese sentido. Apuesta también por modernizar la negociación colectiva. He leído en algún medio. ¿Cómo se moderniza esa negociación? Bueno, se moderniza pues cogiendo pues el convenio colectivo de hace 30 años de un sector, de donde sea, o de un subsector,
y leyéndolo y ver cómo ha evolucionado en los últimos 30 años con las digamos, probablemente pues 10, 15 renovaciones que ha habido, y que cada año vamos añadiendo 4 o 5 hojas o 4 o 5 fotocopias más al original. Y entonces, si viniese un señor de fuera y le enseñásemos qué es lo que estamos negociando, es ilegible. Y digamos, y lo que no podemos decir es de que un sector pues hace 30 años era de una manera y hoy es radicalmente distinto, y por tanto probablemente sería bueno, pero es muy difícil decir, empecemos de cero, miremos cuál es la circunstancia actual y miremos cuál es la que teníamos hace 30 años. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene absolutamente nada que ver, ni ninguna industria tiene nada que ver hoy con cómo fabricaba hace 30 años. Claro, eso requiere mucho tacto, porque el trabajador enseguida va a temer que se le van a recortar derechos. No, básicamente yo creo que habría que hacer una relectura, en el sentido de decir, como no tiene nada que ver lo que estábamos negociando y lo que estábamos diciendo hace 30 años y lo que estamos haciendo ahora, pues casi que no es que lo rompamos todo, pero tengamos un poquito de pausa e intentemos empezar no de cero, pero en una nueva circunstancia. Porque claro, si te vas a una fábrica del automóvil, de cómo fabricaban los coches hace 30 años y cómo lo fabrican ahora, es que no tiene nada que ver. Y ahí sí, hay un ejemplo donde realmente han evolucionado y han evolucionado muy mucho, pero hay muchos sectores que todavía siguen con convenios colectivos de hace 30 años que están absolutamente desfasados. El presidente de la COE de Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, es muy crítico con el gobierno regional, con el gobierno que preside Revilla. Le acusa de una inacción tremenda, pues somos una región que arrastra una desindustrialización importante. No sé si conoce la situación, pero Vidal de la Peña asegura que podemos llegar a ser la comunidad autónoma más retrasada en crecimiento. No, Lorenzo lo que sí que está diciendo es lo que explican los números. Y los números pues explican de que, desgraciadamente, pues en el tema de industrialización y en otros temas, pues se está perdiendo, digamos, los avances que se podían haber logrado hace unas décadas, pues ahora se están perdiendo. Y es crítico en esto, y digamos, como yo puedo ser crítico cuando me visito, pues digamos, alguna que otra comunidad autónoma y vemos que hay algunas que siguen creciendo y otras que siguen no creciendo. Digamos, aquí pues ha habido un problema de especialización industrial y que, desgraciadamente, estos subsectores pues los han tocado la crisis de una manera pues muy digamos muy mal, ¿no? Y por tanto las conclusiones son estas. Pero hay que decirlo, y hay que ver los datos, y hay que ver cómo le damos la vuelta a todo eso, y por tanto yo creo que eso es bueno, no es una crítica, yo creo que simplemente es una comprobación de la realidad, y a partir de esa realidad cómo le damos la vuelta. Hace poco salieron las cifras del INE sobre las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado, que siguen siendo bastante amplias. Usted ha sido bastante crítico también con la cantidad de funcionarios que han acumulado durante toda la última década las administraciones, sobre todo las comunidades autónomas. Bueno, pues ahora, digamos, yo siempre que salgo a hablar de funcionarios, al final parece que les tenga manía. Yo al revés, va por ellos. Al revés, que digamos que yo creo que digamos que la función pública es muy importante, la función pública es decisiva. Sería muy bueno que supiéramos cuántos funcionarios hay aquí en España. Digamos, tenemos 4 o 5 fuentes informativas y no hay manera de que lo sepamos. Nosotros pues vamos a publicar algún que otro documento sobre este tema en las próximas semanas, pero lo que tendríamos que hacer es, primero, de cómo se llega a la vida funcionarial, digamos, la segunda, cuáles son las condiciones, digamos, eso de las puertas giratorias que decimos en el sector privado, pues también tendría que haberlo en el sector público. Yo creo que es muy importante y es de justicia. Un dato importante es de que los empleados públicos ganan más que el empleo privado, eso lo ha dicho el INE, lo dice la agencia tributaria, lo dice todo el mundo, pero yo creo que lo que nos hemos de ver y pensar de una manera muy clara es, muy bien, el empleo público de futuro, qué tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, dónde hay que incrementar, dónde hay que reducir, dónde hay que adaptar, y como en cualquier empresa, como cualquier familia, como en todos los sitios. Y eso yo creo que no es un problema de España, es un problema a nivel global de cuál es la función del empleo público, dónde es necesario, dónde es menos necesario, dónde se pueden, digamos, hacer funciones de una manera, donde se pueden hacer de otras, donde puede haber, yo creo que es la clave, la colaboración público-privada, y al final buscar la máxima eficiencia. El dinero no es infinito y, por tanto, gestionar de la mejor manera posible, yo creo que tendría que ser un objetivo de todos y de la sociedad en su conjunto, porque cada dinero que despilfarremos en la administración pública es dinero nuestro. Y una última pregunta.
también se ha quejado por la imagen que tienen, la mala imagen que tienen los empresarios en España. Creo que ha llegado a citar hasta libros de texto. ¿Por qué cree que se produce esa mala imagen? ¿Y qué mala imagen es? Bueno, pues al final se la culpa un poquito de todos, digamos. Yo ya hace muchos años escribí un libro que se llamaba Crear 80.000 empresarios en la década de los 80, en el sentido de decir, la única posibilidad para que este país funcione, o cualquier país, es de que hayan empresas, de que haya mucha gente que quiera ser empresario desde el día que nace. Entonces, claro, si te vas a las guarderías, si te vas a los colegios y lo primero que hacen es machacar la figura del empresario, pues decir, bueno, pues es como decir, venga, vamos a hacer huevos, pero no queremos gallinas. Oiga, es imposible. Por tanto, yo creo que eso es lo que tendríamos que recuperar, es recuperar esa imagen para decir, oiga, que los empresarios no son todos con chistera y no son todos con el puro, sino que son gente de carne y hueso que está todos los días en empresas pequeñitas, que es el 99%, y levantándose a las 6 de la mañana y yéndose a dormir a las 10. Y hay veces pues con montones de dificultades, y ese es el empresario de a pie. Los demás, los que de vez en cuando nos sacan ahí, digamos, a la palestra, pues son la excepción, pero que no confirma la regla, ni mucho menos. Es que es difícil, pienso en los autónomos, que no se han asociado nunca como empresarios, y son empresarios, bueno, no, y a los cuales se les pone yo, por ejemplo, yo soy también, autónomo, ¿no? Por obligación legal. Dices, bueno, pues esta es una de las cosas que estamos diciendo, oiga, pues una auténtica barbaridad que según quién pues tenga que ser autónomo, digamos, cuando lo normal sería estar en el régimen general. Pero bueno, eso se hizo en el año 94 porque parecía de que de esta manera se combatía el fraude, y como siempre aquí en España nos pasamos de la raya y hacemos cosas con un objetivo y sale el contrario. Muy bien, pues nada más. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vale.